Dos continentes, una misma pesadilla. Una figura que emerge de la noche, galopando en una bestia infernal. Un espectro sin cabeza que busca algo en la oscuridad. El jinete sin cabeza. Es una de las leyendas más escalofriantes que existen. Un terror que ha helado la sangre de generaciones. Pero, como verás, no todos los jinetes son iguales. En el norte, tenemos a una superestrella del horror, un ícono de la cultura pop creado por la literatura y pulido por Hollywood. Es el fantasma de un soldado con un toque gótico, casi teatral. Pero si viajamos al sur, a las vastas tierras de Latinoamérica, la leyenda toma formas mucho más viscerales y para muchos, más brutales. Aquí, el jinete no es solo un cuento de Halloween, es el eco de crímenes reales, de pasiones prohibidas y de una justicia que se cobra su deuda desde la tumba. Hoy, estas dos pesadillas se enfrentan. El misterioso fantasma de Sleepy Hollow contra los sanguinarios espectros del folclore hispanoamericano. Analizaremos sus orígenes, su furia y su legado para decidir, de una vez por todas, cuál de ellos es la versión definitiva del terror. Seguro has oído hablar del jinete sin cabeza. Un fantasma con una calabaza en llamas que aterroriza un pequeño pueblo. Es una imagen icónica, casi cómoda. Pero, ¿y si te dijera que al sur del continente existen versiones de esta misma leyenda nacidas no de la ficción, sino de la sangre derramada en traiciones y emboscadas? En este video, el jinete de Sleepy Hollow se enfrenta a sus contrapartes de Latinoamérica en una batalla legendaria. Así que apaga las luces, porque vamos a descubrir quién es el verdadero rey de la noche. Para conocer al primer contendiente, viajamos a un brumoso valle de Nueva York, a finales del siglo XVIII. Sleepy Hollow. Un nombre que ya te da escalofríos, ¿no? Es aquí donde el escritor Washington Irving, en 1820, nos presentó a una de las figuras más famosas del folclore estadounidense. Pero su historia, la leyenda de Sleepy Hollow, en realidad no se trata del jinete. Se trata de Ichabod Crane, un maestro de escuela flacucho, ambicioso y súper supersticioso que llega al pueblo para casarse con la rica heredera, Katrina Van Tassel. Su problema es que tiene un rival, el rudo y popular Brom Bones, el héroe local que no quiere a Ichabod cerca. El aire de Sleepy Hollow está cargado de historias de fantasmas, pero el jefe de todos los espectros, como lo describe Irving, es el jinete sin cabeza. La leyenda local cuenta que es el fantasma de un soldado hessiano, un mercenario alemán que luchó para los británicos en la Guerra de Independencia. En alguna batalla olvidada, una bala de cañón le voló la cabeza. Sus compañeros enterraron su cuerpo en el cementerio del pueblo, pero la cabeza nunca apareció. Desde entonces, su espíritu galopa cada noche desde la tumba hasta el campo de batalla, en una búsqueda eterna de su cabeza perdida. Imagina cabalgar solo en medio de un bosque silencioso y escuchar cascos a lo lejos, cada golpe más cerca, aunque no veas nada. El terror que provoca este jinete es sutil, atmosférico. Es el sonido de cascos a lo lejos, una sombra entre los árboles. Su famoso encuentro con Ichabod Crane es puro terror psicológico. Después de una fiesta, Ichabod cabalga solo por el bosque, con la cabeza llena de los cuentos de fantasmas que acaba de escuchar. Cada ruido lo aterroriza más y más, y entonces lo ve. Una figura enorme en un caballo negro, inmóvil, siniestra. No tiene cabeza, pero lleva una sobre la silla. Cuando el jinete se lanza a perseguirlo, el pánico de Ichabod es total. La persecución termina en el puente cerca de la iglesia, donde se supone que el poder del fantasma se acaba. Pero justo cuando Ichabod cree estar a salvo, el jinete se levanta y le arroja su cabeza. A la mañana siguiente, Ichabod Crane ha desaparecido. Solo encuentran su sombrero junto a una calabaza destrozada. Irving deja el final abierto. ¿Fue de verdad un fantasma o fue Brom Bones disfrazado para asustar a su rival? Esa ambigüedad es parte de la magia. El jinete no es solo un monstruo, es el pasado violento de una nación que vuelve para atormentar al presente. Quédate,
porque la versión que estás por conocer transformó al jinete en un asesino brutal. Su fama explotó con adaptaciones como la película animada de Disney y, por supuesto, la versión sangrienta de Tim Burton de 1999, que lo convirtió de un espectro misterioso a un asesino en serie sobrenatural. Esta es la imagen que muchos tenemos hoy: un asesino elegante, aterrador y muy cinematográfico, un terror casi artístico. A diferencia de su famoso primo del norte, los jinetes sin cabeza de Latinoamérica no nacieron en las páginas de un libro. Emergieron de la tradición oral, de historias contadas de padres a hijos alrededor del fuego. No hay un solo jinete, hay muchísimos, cada uno adaptado a su tierra y a sus tragedias. Sus orígenes son tan variados como el continente, pero casi siempre apuntan a lo mismo: una violencia muy real. Estos no son fantasmas de una guerra lejana, son los espíritus de hombres cuyas vidas terminaron de forma brutal, a menudo por traición, avaricia o celos. Deja atrás el bosque elegante de Sleepy Hollow y piensa en los llanos y pueblos donde la sangre derramada nunca se olvida. Ahí cabalgan otros jinetes. Viajemos a Argentina, a la región de Mendoza. A principios del siglo XX, durante la construcción de las vías del tren, se hablaba de el futre. Futre era como le decían a los jefes o ingenieros ingleses, siempre vestidos de forma elegante. Según una versión popular, este hombre, a veces llamado Mr. Foster, era el pagador de los obreros. Un día, mientras llevaba el dinero de los salarios a caballo, fue emboscado por ladrones. No solo le robaron, sino que lo decapitaron. Desde entonces, su fantasma vaga por esos mismos caminos, buscando venganza y atropellando a cualquiera que se cruce con él. Aquí el jinete no es un soldado anónimo, es un jefe asesinado, un espectro nacido de un conflicto laboral. Pero si crees que eso fue cruel, espera a escuchar lo que ocurrió en los llanos de Venezuela. Ahora, vamos a los llanos de Venezuela y Colombia. Aquí, la historia también se mezcla con la guerra de independencia, pero de una forma mucho más personal. Se cuenta de un teniente llamado Eliseo, que se enamoró de la esposa de su comandante. Cuando el comandante, un hombre celoso y violento, los descubrió, su venganza fue terrible. Los decapitó a ambos. La leyenda dice que ahora el espíritu de Eliseo galopa por los llanos, buscando a su amada, o en otras versiones, castigando a los infieles. En México, las variantes son incontables. Una leyenda de Durango habla no de un personaje histórico, sino de un ranchero muy rico y avaro que enterró su fortuna antes de morir. Su espíritu regresa como un jinete sin cabeza montado en un caballo blanco, ofreciendo su tesoro a quien se atreva a seguirlo. El problema es que el miedo que provoca es tan grande que nadie ha aceptado la oferta. Otra versión de Chihuahua cuenta que un ranchero fue decapitado por un rival en una pelea por una mujer. Ahora su fantasma, vestido de negro sobre un caballo negro, persigue a los viajeros nocturnos. Y hay más. En las zonas rurales de Colombia, se habla de hacendados asesinados para robarles sus tierras, que ahora regresan como guardianes espectrales. Una historia especialmente tétrica de Puebla, México, cuenta que un hombre desesperado por dinero para su hijo enfermo fue engañado por unos amigos. Le dijeron que si domaba a un caballo salvaje, éste lo llevaría a una cueva con oro. El hombre lo intentó, pero una rama le arrancó la cabeza. Ahora, el jinete y su bestia infernal emergen de las llamas para cazar y decapitar a quienes se burlan de la desgracia ajena. Como vemos, el jinete latinoamericano es mucho más complejo. Es un alma en pena, un vengador, un guardián o un juez moral. Su terror no viene de una atmósfera gótica, sino de la cruda realidad de la vida y la muerte. Bien, ya conocemos a nuestros contendientes. Es hora de ver quién es más aterrador, quién es más violento. Empecemos con el jinete de Sleepy Hollow. En la historia original de Washington Irving, su brutalidad es bastante baja. Él persigue, asusta, juega con la mente de Ichabod Crane. Su acto más violento es lanzarle su supuesta cabeza.
La decapitación real está en su pasado. Es la causa de su tormento, no lo que le hace a los demás. Su objetivo no es matar, sino asustar. Es el terror del suspenso, de la persecución, de algo que al final podría ser solo una broma. Aquí es donde los caminos se dividen. En el norte, brutalidad de película. En el sur, violencia que huele a machete y a tierra mojada. Claro, Tim Burton le dio una mejora de brutalidad. El jinete de su película es una máquina de matar, un guerrero no muerto con un hacha al rojo vivo que regresa del infierno con un solo objetivo: coleccionar cabezas. Sus ataques son rápidos, sangrientos y espectaculares. Es la brutalidad de una película de terror, diseñada para impactar en la pantalla. Ahora, miremos al sur. La brutalidad de los jinetes latinos es diferente. Es menos estilizada, más sucia, mucho más personal. No usan hachas de guerra pulidas. A menudo llevan un machete, la herramienta del campesino convertida en arma. Y eso lo hace más aterrador, ¿no? Su cercanía. La violencia de estos jinetes no siempre es rápida. La leyenda del jinete de Puebla no solo decapita, su caballo infernal convierte a sus víctimas en cenizas. Es una aniquilación total. El futre de Argentina no se limita a perseguirte, te atropella con la furia de su caballo, te pisotea, te destroza. No es una ejecución limpia, es un acto de rabia animal. Además, muchos jinetes latinoamericanos son indiscriminados. El jinete de los llanos, nacido de un crimen pasional, puede atacar a cualquier viajero nocturno. No hay una lista de víctimas, solo un espectro lleno de odio que desata su furia contra el mundo. La amenaza del jinete latinoamericano es constante. Es el miedo a caminar solo de noche, a escuchar el galope de un caballo en un camino vacío. No es una persecución de película, es una presencia opresiva que infesta el paisaje. Mientras que el jinete de Burton ofrece brutalidad espectacular, el del folclore latinoamericano es una brutalidad cruda y visceral, mucho más parecida a la violencia real, y eso sin duda es más inquietante. Ya vimos su origen y su brutalidad, pero ¿qué los impulsa? ¿Qué es lo que buscan? La motivación de un monstruo es la clave de su terror. El jinete de Sleepy Hollow tiene un objetivo sorprendentemente simple. Está buscando su cabeza. Es una búsqueda personal, una misión para volver a estar completo. Hay algo trágico en él. No es malvado por naturaleza. Es un soldado atrapado en un bucle, repitiendo la última carga de su vida. Su terror no viene de la maldad, sino de la obsesión. Incluso en la versión de Tim Burton, donde es un asesino, su meta final es recuperar su cabeza para poder, por fin, descansar en paz. Este deseo de estar completo lo hace, aunque sea un poco, una figura con la que puedes sentir algo de lástima. Pero prepárate, porque en Latinoamérica la motivación del jinete no da lástima, da pavor. Ahora, comparemos eso con los jinetes latinoamericanos. Rara vez se trata de encontrar una parte del cuerpo. Sus motivos son emociones humanas primarias: venganza, justicia, castigo. El futre de Argentina no busca su cabeza. La lleva consigo como una advertencia. Su motivación es la pura venganza contra el mundo que lo traicionó. No busca la paz, quiere que otros sufran como él. El jinete de los llanos, decapitado por un marido celoso, se convierte en un juez de la moral. Castiga la infidelidad. Su ira es tan grande que se ha vuelto una fuerza sobrenatural que impone su propio código. No puedes razonar con él ni ayudarlo, porque su existencia misma es un juicio. Y la versión mexicana del hombre que fue víctima de una broma mortal es quizá la más aterradora. Su motivación es castigar la falta de empatía. Caza a los que se burlan de la desgracia ajena. Esto lo convierte en un justiciero kármico. El miedo que inspira no es solo a un monstruo, sino a que tus propias faltas morales puedan, literalmente, venir a buscarte en la noche. Mientras el jinete de Sleepy Hollow está atrapado en su propio trauma, los jinetes latinoamericanos están conectados con la comunidad. Son el eco de sus pecados.
Representan la justicia sobrenatural donde la justicia humana a menudo falla. En resumen, el terror del jinete de Sleepy Hollow viene de una obsesión trágica y personal. El terror de sus contrapartes latinas viene de una furia con un propósito moral. El primero quiere algo para sí mismo, los segundos quieren algo de ti, tu arrepentimiento, tu miedo o tu cabeza, y la idea de un monstruo que no solo quiere matarte, sino que cree tener una razón moral para hacerlo, es muchísimo más aterradora. Hemos llegado al final. Hemos enfrentado al ícono gótico de Estados Unidos contra los espectros vengativos de Latinoamérica. Ambos son terroríficos, pero solo uno puede ser el rey. El jinete de Sleepy Hollow es un maestro del suspenso y un ícono de la cultura pop. Su leyenda, pulida por la literatura y el cine, es una obra de arte del terror atmosférico. Es elegante, misterioso y, en sus versiones modernas, brutal. Sin embargo, el terror que provoca tiene una distancia segura. Es literario. Es de película. El hecho de que todo pudiera haber sido una broma le quita algo de poder. Por otro lado, los jinetes sin cabeza de Latinoamérica son terror en su estado más puro. No nacieron de la ficción, sino del folclore forjado por la violencia, la injusticia y la pasión reales. Sus historias huelen a tierra, a sangre y a pólvora. Su brutalidad no es estilizada, es la violencia sucia y desesperada del machete. Pero lo que de verdad inclina la balanza es su motivación. Mientras que el jinete de Sleepy Hollow busca su propia cabeza para poder descansar, los jinetes latinos tienen un propósito mayor. Son agentes de venganza eterna, ejecutores de una justicia sobrenatural. No buscan la paz, buscan el castigo. Por lo tanto, aunque el jinete de Sleepy Hollow es el campeón de la popularidad, la crudeza, la furia implacable y el aterrador propósito moral de los jinetes latinoamericanos los coronan, en nuestra opinión, como la versión más aterradora. Son el recordatorio de que el terror más profundo no viene de monstruos fantásticos, sino del eco de nuestra propia brutalidad, un eco que sigue galopando en las noches más oscuras. Así que la próxima vez que escuches cascos en la noche, no mires atrás. Podría no ser un caballo cualquiera, pero esa es solo nuestra opinión. Ahora te toca a ti. Para ti, ¿quién gana esta batalla? ¿El fantasma gótico de la guerra o el espíritu brutal de la traición? Cuéntanos en los comentarios con cuál de estas leyendas te asustaban de niño y cuál te impediría dormir por la noche. Y si te gustan estos enfrentamientos de leyendas, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque hay muchas más historias que contar, y la noche siempre es joven.